Muy buenos días, mi nombre es Victoria Carolina Rodríguez Baracaldo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Derecho. En el día de hoy vamos a hacer un análisis frente a los temas vistos en el curso de Derechos Humanos, pero más que en el resumen vamos a ver algunos derechos humanos fundamentales frente al caso de las cárceles en Colombia. Bueno, el tema de las cárceles en Colombia es una situación bastante compleja eh, frente al tema del hacinamiento. Este tema de hacinamiento es una situación pues que viene en crecimiento, tal como lo vemos en la pantalla, pues vemos que desde el año 1969 es cuando pues, el Comité Internacional de la Cruz Roja pues empieza a hacer presencia pues en las cárceles para todo el tema de la verificación de los derechos. En el año de 1993 pues nace todo el tema de la ley de la lucha contra las drogas porque pues veníamos de los años 80 de el, el auge del narcotráfico que vivió nuestro país. Hacia el año de 1998 pues la Corte se pronuncia sobre el hacinamiento mayor al 31%. Eso fue en el año de 1998. Hoy, 22 años después, imagínense con un hacinamiento del 31% en ese tiempo, imagínense cómo estamos a 2022. 22 años, 24 años después, prácticamente 24 años después, ya vamos a ver cómo es ese hacinamiento, cómo ha subido. Vemos que esto es un tema que ya se había alertado, pero pues a la fecha pues no se ha concretado una situación de raíz que pueda ayudar a esta situación social, que es una bomba explosiva, tal como lo decía el periódico. Estos datos fueron tomados pues del escrito de las cárceles en Colombia por la Cruz Roja Colombiana y el aislamiento de las cárceles en Colombia va de mal en peor del periódico El Tiempo. Bueno, en el año 2013, en la sentencia T388, la Corte nos manifiesta que pues lo material no es lo único. Acá hay unos temas materiales, pues como lo que es la planta física de los centros penitenciarios, pero pues más que ese tema material, la cantidad de guardianes que existían pues no era lo suficiente. Y el tema normativo de análisis de casos tenía que ser más profundo y detallado con el ánimo pues de verificar sí o no la condena de un preso, de una persona, de un ciudadano o de una ciudadana. En 2018 vemos pues que ya tenemos un aumento del 45%. Vemos pues que el 31 subió al 45%, es una cifra bastante alta. Pues para el año 2018 y 2020 lo que nos hacen es que se autorizan 2.800 nuevos cupos para guardianes del IMPEC y personal de custodia. Pero vemos pues que cada vez va creciendo más el tema del número de personas recluidas en los centros carcelarios y pues que cada vez se van a crecer el número de cargos de custodia. Pero pues es una bolsa que se está estirando con con el personal de custodia, con el número de internos, pero que no se está erradicando desde la parte de la raíz y desde su parte física. Vemos pues que una casa donde está recluido, donde está instalada una cárcel, pues no la podemos estirar. Esa planta física va a seguir siendo la misma. No podemos decir, ampliamos las paredes o las disminuimos de acuerdo a la condición, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que atacar de raíz. Esa planta física pues se tiene que mantener o se tendría que construir cada vez más, pues más cárceles, ¿no? Vemos que para poblaciones como La Guajira y para la costa, pues hay proyecciones de construcciones de nuevas cárceles, pero pues es que esto no es suficiente porque pues la planta física, como lo decía, por cada 3 cupos que se ingresan, están entrando 3 veces más de reclusos, es decir, que 9 reclusos estarían entrando, ¿sí?
Pero, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un sistema jurídico también bastante lento que no está llevando a cabo todo el tema de las condenas y entonces tenemos recluidos presos allí y internos sin condenas, o sea, no tenemos una definición clara de la preclusión frente a todos los temas de investigación de la fiscalía y las condenas de los jueces. Vemos también pues que una situación bastante crítica no la tenemos aquí en la regla, pero pues sí estaba dentro del estudio del periódico El Tiempo, son las mujeres que están condenadas, eh, han sido condenadas en su gran mayoría por temas de drogas, microtráfico, transporte de estupefacientes, todo este tipo de cosas. Pero los análisis que hacían es que estas mujeres no lo hacen ni por hobby ni por un enriquecimiento mayor al que tienen, porque es que sencillamente son mujeres en su general, y el 50% de esas mujeres recluidas por esas condiciones son madres cabeza de familia. Y que la única opción que tienen es esa o esa. Es decir, que una mujer que está recluida allí muchas veces lo hace porque es el único sustento que encuentra para llevarles a sus hijos al hogar. No significa que esto sea legal, que trabajar con el tema del microtráfico y del transporte de estupefacientes sea legal. Pero es un tema que la ley y que el Estado está en la obligación de analizar. Si se tienen los datos y las notas estadísticas claras de estas mujeres, pues es un tema para analizarlo frente al tema de derechos humanos. Porque es que lo que pasa es que a lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que luchar y lograr escaños en bastantes escenarios donde antes no lo teníamos. Hemos logrado escaños civiles en reconocimiento de nuestras tierras y nuestras propiedades, porque antes no podíamos heredar nuestras tierras. Hemos logrado conseguir escaños en temas políticos, hemos logrado conseguir escaños en temas laborales, pero nos falta más en el tema de las mujeres. Por una mujer que se va a la cárcel, se quedan 4 hijos abandonados y el Estado colombiano no se va a preocupar por esos 4 hijos, porque o bien quedan a la deriva o pues se van para un centro de reclusión de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que pues se desconocen cuáles son las formas de trato de unos niños de ellos. Creo que la sociedad, como lo dice el artículo 42 de la Constitución Política, está hecha por la familia que es la base fundamental. Pero esa base fundamental tiene un motor increíble que somos las mujeres. Las mujeres hacemos lo que sea por un hogar, las mujeres hacemos lo que sea por nuestros hijos, hacemos las cosas por pasión, por gusto, pero no tenemos oportunidades en esta sociedad. Las mujeres hemos logrado muchas cosas, pero ha sido a través de luchas. Por eso es que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. No porque somos divinas, tiernas, sino porque luchamos para que lográramos conseguir derechos laborales que hoy tenemos. Pero si tenemos esos análisis del periódico y tenemos análisis que el Estado conoce, ¿por qué no hacen algo frente a todas estas mujeres? Y es en la posibilidad de permitir que las mujeres cabeza de familia tengan menos requisitos a la hora de legalizar un establecimiento productivo como un salón de belleza, un spa, una agencia publicitaria. El Estado también tiene que generar las herramientas para que las mujeres podamos salir adelante. Porque es que las mujeres muchas veces cometemos este tipo de errores o cometen este tipo de errores es porque no hay oportunidades laborales, educativas ni sociales y buscamos cómo llevarle el pan a nuestros hijos. Bueno, ¿cuáles son los derechos vulnerados? Creo que el debido proceso, lo hablamos, la fiscalía muchas veces por aumentar los índices de estadísticos no investigan.
a fondo, y eso lo vemos a diario en los programas periodísticos. O los juzgados se demoran mucho en los procesos de condena, donde sí se tienen las investigaciones y las pruebas claras. Pues el derecho a la paz, porque pues bajo las circunstancias que viven y duermen todos estos reclusos, terrible. Derecho al trabajo, porque pues las infraestructuras donde están no pueden estudiar, trabajar o buscar un sustento diferente al que le puede ofrecer un centro penitenciario. El derecho a la salud, porque pues no es lo mismo 4 personas que duerman en una celda de 2 a 4 personas a tener 20 personas durmiendo en una celda donde una tiene gripa y va a contagiar a las demás. Y más ahorita con el tema de COVID y de todas estas pandemias y virus que se vienen y se avecinan. El tema de la familia es bastante importante porque una familia no está en paz cuando ve que su ser querido tiene que dormir de pie, tiene que dormir sentado, pero sentado en el piso, en un piso de cemento, sin ni siquiera tener derecho a poner un cartón en el piso, donde ni siquiera tiene una cobija, donde ni siquiera tiene un colchón, donde ni siquiera muchas veces hay agua para el otro día refrescarse y bañarse. Derecho a la dignidad. Es indigno que un ser humano tenga que dormir de pie, tenga que dormir en el piso, sobre el cemento, tenga que improvisar sitios para dormir o tenga que dormir medianoche para prestarle la cama al otro para que duerma medianoche. Es indigno. Bueno, los enfoques diferenciales tenemos que pues para cada recluso pues para estar allí pues hubo un hecho o una violación de alguna norma, pero el hecho más la violación de la norma pues nos va a llevar a un ciudadano pues a un centro de reclusión. Pero ¿cuál sería la situación del Estado? Generar sistemas de análisis. Ejemplo, el de las mujeres. Esos sistemas de análisis nos tienen que llevar a fortalecer las comunidades más marginales y apartadas donde se encuentran las mujeres cabeza de familia, a fortalecer las casas de la mujer, pero para las mujeres de verdad que lo necesitan cabeza de familia, no para las amigas del alcalde, para las amigas de la primera dama, sino para las amigas de los barrios marginales, para esas mujeres que no tienen oportunidades y que lleguen allí las empresas y de verdad entreguen todo ese tipo de cosas, telas, alimentos para transformación, enseres, todo ese tipo de cosas donde las mujeres tengan oportunidades y que este sea un análisis de si tenemos un índice de personas que está cometiendo este mismo hecho, pues tenemos que tomar unas medidas. Y por eso tenemos un igual en una medida, y esa medida la tiene que tomar el Estado, porque es que el Estado es el que tiene las bases estadísticas de por qué ha pasado lo que ha pasado. Las conclusiones de nuestro curso. Bueno, los derechos humanos es el único patrimonio de los individuos. Eso es lo único que tenemos y eso lo vimos en el desnaturalismo. Nacemos con los derechos humanos. Nadie nos puede obligar a renunciar. Por eso esa es nuestra segunda conclusión. Nadie puede obligar a otra persona a renunciar a sus derechos. Nadie. Eso nacemos pues dignos, nacemos libres y nadie nos lo puede quitar. Los derechos humanos son el pasaporte de convivencia. Por eso los derechos humanos terminan donde empiezan los de los demás. Porque el hecho de que yo tenga derechos no significa que tenga que violentar a los otros. Otra conclusión es que como mujer cuento con los mismos derechos que un hombre. Las mujeres a lo largo de la historia no hemos tenido los mismos derechos de los hombres. Y como lo dije en este video, hemos logrado escaños a lo largo de la historia. Pero han sido escaños de lucha y de trabajo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.